Vamos a hablar con Gustavo Rapaporte. Él está en Buenos Aires, pero tiene gente muy cercana en Israel. Y por todo lo que estamos hablando, como siempre decimos, aunque sea cada vez que podemos, una historia que sea personal, te saca de lo que es la mega visión de la geopolítica o lo que ves en los noticieros todo el tiempo. Ves bombardeos, cosas, mobileros, noteros, ves, pero en un momento es hasta confuso todo y a veces es más simple y con una pequeña historia te puedes situar en situación. Gustavo, Andy, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Andy, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por esta posibilidad, este espacio. Bueno, un poco era esto lo que decíamos, pequeñas historias, vos estás acá en Argentina, pero bueno, ¿cómo es la situación? Que así nos podés contar y nos situamos en esto. Sí, más allá de toda la familia que tengo en Israel y amigos que en general, por suerte, están bien, un poco... Vos estás en Buenos Aires, ¿no? Perdón, vos estás en Buenos Aires. Sí. No, para Sí, no poner estoy desde Israel ahí en el Graflu. No, Gracias. no. Perdón, dale. Yo estoy en Buenos Aires con dos muy amigos secuestrados en Hamás, en la Franja de Gaza. Ellos están en el Kibutz Niroz, que fue un espacio, un lugar muy golpeado por este ataque terrorista de Hamás. Sabemos que en el lugar hubo cerca de 20 muertos, hay 70 desaparecidos y desde ya el lugar totalmente destruido, incendiado totalmente. ¿Y son argentinos, son israelíes, Son argentinos los dos, de Villa Crespo, hincha de Atlanta. Antes de salir de la nota pensaba, Yair es hombre de radio, estudió producción de radio y bueno, ahora tengo que estar yo saliendo con vos para contar un poco en qué estamos. Ojalá que podamos hablar con él en el futuro y bueno, y en primera persona y hablar. O sea, son amigos tuyos de toda la vida, de acá, de Villa Crespo, dos argentinos y están viviendo en Israel. Sí, viviendo en Israel y Yair viviendo en el Kibutz, que muy cerca de la zona de la Franja de Gaza, casi enfrente te diría. Están en Parsaba y justo estaba de visitando a su hermano. ¿Y cómo te enteraste? ¿Llamaste, imagino, cuando te enteraste de todo, llamaste a ver qué onda y cómo te fuiste enterando? No, el sábado a la mañana, o sea, tomando en cuenta que Israel son 6 horas de diferencia, me levanté a la mañana y ya todo había sucedido. Empecé a ver mis amigos con mensaje de WhatsApp a ver si alguien había hablado con Yao. Nosotros tenemos otro amigo, Martín, que vive en el kibutz, que es con quien nos pudimos comunicar casi online cuando estaba sucediendo. Él estaba encerrado, al principio no entendíamos cómo él no sabía dónde estaba Yao, porque vivían a 2-3 cuadras de diferencia, pero después fuimos 2-3 casas de diferencia, después fuimos entendiendo un poco la situación y cómo se fue dando, y nada, fueron y siguen siendo días muy difíciles, sobre todo por la incertidumbre y la claridad. La verdad es que tampoco hay una confirmación oficial que estén secuestrados en Gaza. Se da un poco por descarte porque no están escondidos, no están en su casa y no están entre no están los los cuerpos en ningún lado, claro. Exactamente. Y por otro lado, casi que a modo de confirmación, recién un amigo me acaba de contar que intentaron usar la tarjeta de crédito de alguno de los dos desde Gaza. Claro, listo, eso es casi una confirmación. Qué dramático, porque además no me puedo imaginar lo que es, ¿no? Porque nadie debe haber muy poca información que te dan. Es una situación súper difícil la de los rehenes, inédita te diría, porque hay algo, yo me acuerdo hace un par de años estuvo Israel muy en jaque con un soldado israelí, ¿te acordás? No me acuerdo bien, yo no sé mucho de... Gilad Shalit, sí, estuvo 8 años secuestrado. Exacto, y era todo un tema... Gaza. Contalo vos, porque yo no sé mucho... Sí, estuvo 8 años secuestrado en Gaza. Lo loco de también parte de esta situación es que Israel negocia con Hamás para
la liberación de Gilad Shalit y libera a alrededor de 1.000 presos que están en las cárceles israelíes. Una de las personas que libera es el que está sindicado como el cerebro de todo este ataque terrorista. Claro. Entonces es difícil, y es difícil también abstraerse y ver un poco lo macro, pero sin duda es una situación inédita y original por el ataque del día sábado, por una masacre. Hoy estamos hablando de por lo menos 1.200 muertos y un número de alrededor de 150 secuestrados, desaparecidos, y esta situación es inédita. La verdad es que uno viéndolo, tratando de ser objetivo, nosotros hacemos el foco en esto, en los secuestrados. A veces es difícil de entender cómo, o sea, lo voy a poner en un término rimbombante, pero cómo el mundo no se levanta y cómo no hay un reclamo unánime por los secuestrados. Está totalmente fuera de cualquier sentido común y de la norma. Creo que el Papa salió hoy a pedir por los secuestrados. Sí, es una situación donde hoy charlamos, ¿no? Sale mucho antisemitismo y sale mucho el que te va a opinar, bueno, lo que pasa es que Israel, los palestinos, y son como situaciones diferentes, ¿no? O mucha gente a veces ni sabe, te dice, bueno, lo que pasa es que con una liviandad frente a un asesinatos que bueno, de chicos, de los pibes de 20 años que estaban en una fiesta, violaciones, los secuestrados, es como realmente muchísimo y se nota mucho la falta de sensibilidad. Y esto de que hablamos, el antisemitismo existió siempre y bueno, aflora en estos momentos, ¿no? Así como aflora solidaridad, humanidad, también aflora el antisemitismo, y esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Eso está claro, y todas las tragedias del pueblo judío. Lo que te quería preguntar es que más allá de todo eso, Gustavo, vos tenés un amigo, estás desde acá, tenés un amigo, está secuestrado, que no sabes qué va a pasar, no sé si qué información le dan en Israel, si están negociando o si no dicen nada, o cuando uno piensa en eso, ¿no? Si antes por un soldado liberaron a 1.000, ¿qué es lo que va a pasar? Tampoco uno puede opinar desde afuera porque todas las vidas valen, no es que, bueno, 150 es 1, 3, 1.000. Sí. O sea, cada vida es una historia y todas las vidas tienen el mismo valor, ¿no? Y eso sí, se aplica para todo y para todos lados, eso sí, es así. Sí, hay muy poca información. La gente con la que yo puedo hablar en Israel, un poco lo que me cuenta y me transmite es que no se está hablando de los secuestrados, no se sabe en ese sentido cuál es la estrategia de Israel en relación a los secuestrados. Tampoco, digamos, por ahí es algo que se está hablando y negociando por debajo de la mesa. Lamentablemente uno, o sea, a mí me pasa eso, empieza a prepararse para algo que imagino que va a ser muy largo. Sí. Lo que va a pasar en Gaza y lo que va a pasar con los secuestrados. Al principio yo era optimista y pensaba que al ser 150 o 130 secuestrados tenía que ser algo que se resuelva rápidamente. Porque no es fácil, pesimista. Porque no es fácil, pienso yo, a nivel logística, tener 150 personas secuestradas, ¿me entendés? Es como tener que tener algo muy preparado para hacer eso, me parece, y escondidos por ahí. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que sí... Sí, no, perdón, y vuelvo a lo otro, más allá de la situación global, es un poco eso. La historia. Es el amigo, o sea, es el amigo y los amigos, porque la verdad es que Eitan, yo hace muchos años que no lo veo, pero... ¿Y vos cómo estás? Lo conozco desde que nació. Yo creo que a mí me pasa, bueno, ahora me pasó y estoy engripado, me duele todo el cuerpo, digamos, creo que lo estoy somatizando, algo que enseguida lo pusimos en acción, nos organizamos con los amigos, ver con quién hablábamos, salir en los medios, hacer campañas de devuelvan a los secuestrados. O sea, uno trata de hacer lo que puede, y también es no parar, porque si uno frena y se pone a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que puede estar viviendo Yao, qué es eso, es un amigo de toda la vida, tengo 45 años, creo que somos amigos
desde los 8 o Claro. 9 de la escuela, fuimos al Yole Maleijem en Villa Crespo, guiados fanáticos de Atlanta, o sea, no sé, revisaba las últimas conversaciones de WhatsApp y nos gusta el básquet a los dos, estábamos hablando de la final del Mundial de básquet, o sea, Nada, un amigo, un por amigo. sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas es un amigo y por eso uno deja de lado Sí, sí, sí. la vergüenza, el trabajo, todo el resto queda de lado y salimos a poner la cara. Por eso vuelvo a agradecerte, Andy, por este espacio, porque es muy importante que la gente entienda qué es lo que está sucediendo en este momento. Y además, Ya te Gustavo, entendí. algo importante que a veces es difícil de explicar, pero no es lo mismo los palestinos, el pueblo palestino, que terroristas que asesinan gente. No es lo mismo, ¿no? Eso pasa como en muchos ámbitos. Es como, viste, a veces uno generaliza y es como muy distinto. Un terrorista es un asesino, no importa de dónde viene o si su objetivo es matar personas o eliminar un pueblo, eso es un terrorista. Y otro Sí, tema es el ayer, pueblo palestino y la cuestión que yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace el Estado de Israel y para mí es otra charla que y sí, y tiene que ver con un territorio y las disputas de años y años y años que vienen de hace mucho y tampoco soy especialista en eso, pero mucha gente dice, bueno, pero acá estás hablando de asesinar chicos, bebés, secuestrar, violar. Entonces me parece que ahí es donde aflora un antisemitismo que lo tenés ahí, como hablábamos con Rolón, por ahí lo tenías en el cuerpo y es una buena oportunidad para que salga. Y es horrible, pero es así. Y nosotros estamos un poco sí, acostumbrados a eso. ayer nos enteramos de la noticia de los 40 bebés muertos, también Sí. en otro de los kibutzim que entraron. O sea, eso no. Creo que habla a las claras de toda la situación. O sea, una intención clara y manifiesta de un daño en específico. No hay nada que uno pueda decir. Entraron Eso no se justifica caminando. nunca, exacto. No se justifica nunca. Entraron caminando, eligieron las víctimas y eligieron lo que hacer y eligieron a quién secuestrar también. Porque entre los secuestrados hay bebés, hay chicos, hay chicas, hay ancianos, hay sobrevivientes de la Shoah. O sea, uno no justifica, pero cuando fue lo de Gilad Shalit podrían decir que era un soldado. En este caso no hay ninguna justificación. Y coincido con vos uno quiere hacer un análisis, yo tampoco soy analista político, tampoco quiero hablar sí creo que hay que diferenciar claramente lo que es Hamás de lo que es el pueblo palestino. Claro. Que muchas veces el pueblo también es víctima de como pasaba en Afganistán con los, ¿cómo se llama? Los talibanes. Talibán. Con los talibanes también, ¿entendés? Pero bueno, no importa, esa no es la charla, no va por ahí, Sí. pero sí es importante a veces cuando uno opina, que hay tanta gente mirando y escuchando, que sepan eso, que averigüen y que estas muertes no se pueden justificar con algo que vos digas pero bueno, es parte de algo que más profundo. La cuestión es que estamos hablando de Gustavo Rapaporte, que tiene su amigo muy cercano, íntimo, de acá, que iba a la cancha, Atlanta, al lado del Movistar Arena, Villa Crespo, el otro que hace mucho que no lo ve, también son amigos y son historias nada más. Y él tiene que seguir con su vida acá y en un punto va a ser una vida difícil la que tenés, porque esto por ahí es largo y la gente que tiene, como nos pasó en nuestra triste historia, gente desaparecida, es eso. Y muchas veces con cuántas abuelas o madres he hablado que me decían, yo quiero que me entreguen el cuerpo y que me digan esto, así puedo hacer un duelo y terminarlo, ¿no? Y Sí, la no primera es vez el que yo caso acá. salí- Claro, por eso, Perdón. acá no es el caso porque es muy reciente, perdón, y ojalá que se pueda negociar o recuperar o lo que sea, pero lo que te digo es que Gustavo, un argentino más, va a tener que lidiar con esto y no sé, juega la selección y por un lado vas a estar, vamos, Messi, y por otro lado vas a decir, vas a estar angustiado y no sé, tu cerebro se va a dividir un poco entre seguir porque no sabes cuánto tiempo es y vos no podés detener tu vida y bueno, es un poco lo que le pasa a mucha gente, así que de acá te mandamos un Sí. abrazo si es que podemos hacer algo. Muchas gracias. Justamente
Justamente me pasa que saqué entradas para ir a la cancha para llevar a mis hijos Mirá. por primera vez a ver el partido y estoy exactamente en ese dilema de qué hacer, porque por un lado... Pienso que tenés que ir. Yo, ojo, esto es personal, no tengo ninguna verdad y por ahí estoy equivocado o no, pero pienso que no ir no va a ayudar nada y vos tenés 2 hijos y por ellos tenés que contar la situación y también contarle que tenés que seguir viviendo, no sé, se entiende más o menos. Creo que es la vida. Yo lo planteaba con Rolón hoy a la mañana y es eso, es como, bueno, seguimos, nos divertimos, entretenemos, pero también paramos, nos solidarizamos, reflexionamos, nos genera una empatía. Es un poco lo que podemos hacer desde acá con el pueblo de Israel, con los ciudadanos y en general en todo, porque hay mucha gente que la está pasando mal acá y uno sigue también, pero también te importa y te solidarizás. Y bueno, en esa dicotomía es un poco donde nos movemos. Así es, y un poco la primera vez que salí en la tele y veía el videógrafo y aparecía como amigo desaparecido, yo decía, si hay algo que nunca en la vida quise ser es esto. Claro. O sea, nunca me imaginé teniendo que salir a hablar y hablar buscando a un amigo que, oye, más allá de que otra vez... Tu amigo compartió con vos muchos partidos de fútbol. ¿A vos qué te parece que él te diría? Yo a veces hago ese ejercicio. ¿Él qué te diría? No, quédate en tu casa pensando o lleva a los pibes a ver a Messi. No, seguramente me diría que vaya y después me putearía por cómo hablé en la radio. Estás muy preocupado con eso. Bueno. Siempre muy crítico de esas cosas. No, lo traigo también porque nada, es eso, es también darle una cara, un rostro humano, sí, obvio, a quienes son y a los que y a lo que están haciendo. Pero bueno, es un poco eso, es empezar a... Por eso yo entiendo que va a ser largo y empezar a entender que uno va a tener que vivir con la incertidumbre hasta que haya una resolución a esto. Lo último que, bueno, yo digo lo último, pero sí quiero decir, y es algo que dijiste vos y te agradezco y para mí es algo que hay que ratificar, detrás de esta idea y estos mensajes de antisionismo, para mí está claramente enmascarado en un antisemitismo que siempre está latente. Y en sí. La mayoría de los casos, lo decía Eyal Moldavsky muy claramente la otra vez, si después de lo del sábado no te sensibiliza lo que pasó y lo primero que se te ocurre es justificar porque, o sea, al terrorismo se lo condena y se lo combate. Después hay un montón de cosas, vuelvo a decir, el análisis de Gaza. Sí, que no es que ni todos estamos de acuerdo en todo, ni nos metemos, pero bueno. Exactamente, de los territorios y demás, eso queda para otro lado. Hoy estamos hablando. Está bueno, sí, ese video que dio vueltas. A los pies ahí de una guerra, digamos, hoy estamos por entrar en guerra por un lado y por otro lado con por lo menos 150 personas secuestradas, desaparecidas. Ojalá, te deseo, Gustavo, deseo de corazón poder conocer a tu amigo, hablar de cómo está, hablar de la radio, de cómo hablaste como el orto y todo lo que nos imaginamos que podemos hablar con él, ¿sí? Ojalá, deseo de corazón que ocurra. Muchas gracias, somos una generación que creció escuchando Perro de la Calle, o sea, era... Todo el grupo de amigos te escucha desde siempre, con lo cual... lamento que nos conozcamos en esta situación. Sí, por un lado está eso, ¿no? Yo antes de salir a hablar decía, me hubiera encantado salir hablando de otra cosa o en otra sección del programa, porque te escuchamos hace muchos años y siempre cuando nos juntábamos hablábamos de la sección del programa y de las historias y de las cosas que aparecían, pero bueno, hoy nos tocó hablar. Hoy nos tocó esta, pero ojalá de corazón que podamos reírnos en algún momento y charlar de otras cosas y divertirnos radialmente. Ojalá que así sea. Te mando un abrazo enorme y muchas bueno, gracias, Andy. Ahí vamos a pensar en positivo y a tratar lo que uno puede hacer y a tratar de seguir viviendo. Un abrazo grande. Siento que te conozco hace un montón, pero la primera vez que te veo, pero siento que quizá por oyente que nos conocemos. Nos conocemos, pues soy amigo siempre. de Manuel Lozano también. Mirá. ¿Sí? Alguna vez nos vimos. Mirá, no sabía. Mirá. En alguna recorrida hicimos alguna recorrida. Recorrida nocturna, mirá, buenísima. Bueno, eso habla también de vos seguramente. Un abrazo grande, Gustavo. Gracias. Chao, che, hasta luego. Amigos y amigas, vamos a una tanda y tenemos otra nota, dale.
Urbana Play en